Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es martes de la 23ª semana del tiempo ordinario. Martes de la 23ª semana del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy viene de Lucas capítulo 6, versículos 12 al 19. Por aquellos días Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el hijo de Alfeo, Simón llamado el fanático, Judas el hijo de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión. Estamos aquí a Jesús ahora en un monte. No dice qué monte es, qué montaña es, pero en la Biblia el monte o montaña siempre es lugar de encuentro con Dios. Jesús lo tenemos ahora en una situación de oración, y esto es muy común en el Evangelio de Lucas. Cada vez que Jesús va a tomar una decisión importante, en este caso de escoger entre sus discípulos a 12, se pone en oración para discernir a quién va a llamar, a quién va a escoger, ¿no? Y es lo que lo tenemos haciendo al principio de este Evangelio. Y después, entre sus discípulos, él escogerá a 12. 12 no es cualquier número, es un número simbólico que representan al nuevo Israel. 12 son las 12 tribus de Israel, los 12 hijos de Jacob que constituyen a Israel. Entonces, estos 12 apóstoles representan, en cierta manera, la comunidad del reino que Dios en Jesucristo está inaugurando, en cierta manera, el nuevo Israel, ¿no? Por eso el número 12, ¿no? Y después Jesús, entre ellos, escoge a 12. Uno preguntaría, bueno, si Jesús estuvo orando toda la noche antes de tomar esta decisión, ¿por qué escogió a estos? Porque no son la crema innata de la gente de su tiempo. No son los más inteligentes, no son los más educados, no son los que mejor hablan. Varios de ellos, 4 de ellos por lo menos, sabemos de que eran pescadores. Pedro y su hermano Andrés y Santiago y Juan eran pescadores y había cierto parentesco entre ellos, ¿no? ¿Por qué escogió a este grupo? Y entre ellos también escogió a Mateo, un hombre odiado por la comunidad judía porque era recaudador de impuestos, ¿no? ¿Por qué escogió a este? Y entre ellos está también a Judas. Judas, que nos dice que fue el que lo traicionó. ¿Qué estaría pensando Jesús? ¿En qué estaría orando toda esa noche que se atrevió a escoger a este hombre que lo traicionaría, ¿no? En realidad podemos decir de que Jesús escogió a quien Dios Padre le había puesto en torno a él, ¿no? Y todos, sin excepción, eran hombres con pies de barro. Hombres que en el momento más crucial de la vida de Jesús, de la misión de Jesús, de la jornada de Jesús,
lo abandonarán. Y uno de ellos, particularmente el que encabeza en la lista de los apóstoles en los 4 evangelios, Simón Pedro, no solamente lo abandonará, sino negará que lo conoce. A veces yo creo que cuando vemos a Judas, recargamos mucho contra él porque decimos traicionó al Señor, ¿no? Pero la traición de Judas, digamos, es peor que el abandonar a Jesús, y de Pedro el negar lo que lo conoce en el momento más crucial de Jesús. No, todos ellos son hombres con pies de barro, ¿no? Y en esto podemos vernos todos, ¿no? De que ninguno de nosotros podemos decirnos, si yo hubiera estado ahí, yo no lo hubiera hecho, yo no lo hubiera negado, yo no lo hubiera abandonado, o como Pedro, ¿no? Es decir, no lo conozco, ¿no? O traicionarlo como lo hizo Judas, ¿no? Ninguno de nosotros podemos pensar de que haríamos algo mejor, porque nosotros, como los 12 discípulos, tenemos también pies de barro, ¿no? Ahora hay que hacer una distinción entre los términos que aquí el Evangelio utiliza, entre discípulo y apóstol. Una distinción muy importante. Discípulo viene siendo un seguidor que se sienta a los pies del maestro para ser formado, ¿no? Y discípulos eran muchos. Más adelante Jesús el Evangelio de Lucas nos dirá que Jesús manda a unos 72 de sus discípulos por adelantado, preparando su llegada a los pueblos que él intenta hacer presencia o visitar rumbo a Jerusalén, ¿no? Así que el grupo que lo seguía quizás era numeroso hasta cierto punto, ¿no? Y después, entre este grupo, Jesús escoge estos 12 que les da el nombre o el título de apóstol. ¿Qué es un apóstol? Un apóstol es alguien que es enviado, ¿no? Así que alguien que después de ser formado es enviado por aquel que los ha escogido. Y un apóstol viene siendo un tipo de embajador de aquel que los envía. Así que los 12 representan a la persona que los ha enviado, a Jesús mismo, y Jesús mismo, cuando los envía para que sean una extensión de él mismo, les da autoridad para proclamar y el poder para hacer lo que él mismo viene haciendo. La misma autoridad y el mismo poder que Jesús recibió de Dios Padre, ahora Jesús lo comunica a ellos para que ellos sean una extensión de él, ¿no? Así que un apóstol es alguien que es enviado. Ahora, una definición estricta de apóstol puede ser a estos 12 que Jesús escoge, pero también después en el Nuevo Testamento hay otros que también les llaman apóstoles. Por ejemplo, a Matías, a quien reemplazó a Judas Iscariote, se le da el nombre de apóstol. A San Pablo mismo se le da el nombre de apóstol, aunque San Pablo no conoció a Jesús en vida, pero igualmente se le llama apóstol. ¿Por qué? Porque en ese encuentro que San Pablo tuvo en rumbo a Damasco, donde Jesús viene a su encuentro, es Jesús quien lo llama, es Jesús quien lo forma y es Jesús quien lo envía, ¿no? Por eso el nombre de apóstol. Y después, en el Nuevo Testamento hay otras personas, otros hombres que también se les da el título de apóstol. ¿Por qué? Porque son enviados por la comunidad que representan a Cristo, ¿no? Así que hay una definición estricta y después una definición más amplia de lo que significa la palabra apóstol. También a la iglesia se le llama que es apostólica, en dos sentidos: apostólica porque está fundada sobre el testimonio de los apóstoles, y después porque la iglesia también es enviada para proclamar la buena nueva hasta los confines del mundo, ¿no? Así que la iglesia no existe para sí misma, existe para que lleve a cabo la misión que Jesús comenzó y que después compartió con los discípulos, y sobre la cual se construye la iglesia, y esa misión de la iglesia aún continúa hoy en día. Por eso, cuando
rezamos el credo, decimos que la iglesia es una santa católica y apostólica, porque es enviada y porque está fundada sobre los apóstoles. Bueno, y ahora digamos algo acerca de estos 12 que Jesús escogió. En la lista de los apóstoles que encontramos en los evangelios, siempre Pedro, Simón Pedro, el nombre es Simón, hijo de Juan, que después Jesús le da un segundo nombre, Pedro, que significa roca, piedra, ¿no? Siempre encabeza la lista de estos apóstoles, lo cual es muy significante porque siempre que se nos da una lista, el orden de esa lista también manifiesta una jerarquía tanto de importancia como de valores, ¿no? Así que el hecho de que Pedro siempre lo encabeza esta lista, nos dice que Pedro era líder primero entre iguales dentro de esta comunidad, ¿no? Y el hecho de que desde el punto de vista nuestro católico lo vemos como el primer papa, el primer líder de la iglesia que Jesús fundó. Su hermano después lo sigue Andrés, Santiago y Juan. Aquí tenemos dos pares de hermanos que componen este grupo de apóstoles. Había relación familiar entre este grupo de apóstoles. También hay, según como leamos los evangelios, hay una posibilidad de que Jesús tenga alguna relación familiar con Santiago y Juan, hijos de Zebedeo. Bartolomé y Mateo, Felipe y Bartolomé. Felipe se nos dice de que es originario también de Betsaida, del mismo pueblo de donde son Simón, Pedro y Andrés. Y que después Felipe va en busca, según el Evangelio de Juan, y trae a Bartolomé, que en el Evangelio de Juan se le llama Natanael. Bartolomé y Natanael, la misma persona, diferentes nombres. Bartolomé es hijo de Tomé, es el nombre judío, y Natanael es muy probable el nombre griego de Bartolomé. O quizás el nombre formal de Bartolomé. Bartolomé simplemente es una designación, hijo de Ptolemy. O sea, una designación que lo conecta a su padre. Y Natanael muy probablemente es el nombre oficial de él, nombre formal de él. Pues Mateo, que sabemos de que fue el recaudador de impuestos, ¿no? Un hombre odiado, rechazado por la comunidad judía. Y muy probable que también fue el autor del Evangelio de San Mateo. Quizás uno de los pocos que en este grupo sabía leer y escribir. Después tenemos a Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, llamado el fanático, Judas, el hijo de Santiago. Este es el Judas Tadeo, que también en el Evangelio de Marcos se le dice Tadeo, y después Judas el Iscariote, que fue el traidor, ¿no? Nuevamente a Judas Iscariote, pues casi siempre lo pintamos con esta imagen de traidor, pero todos ellos, todos sin excepción, cayeron y no solamente lo abandonaron a Jesús, sino también Pedro mismo lo negó que lo conocía, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la traición de un Judas y la ofensa y pecado de un Pedro, ¿no? Yo creo que la gran diferencia entra en que Pedro tuvo la capacidad de arrepentirse y de regresar a Jesús, algo que parece que Judas no tiene. O sea, si Judas hubiera arrepentido, hubiera regresado, igualmente hubiera sido perdonado, ¿no? Pero la diferencia entre un Pedro y un Judas es de que Pedro tiene por lo menos la nobleza, la humildad de reconocer su pecado y de regresar y de decir, perdóname, Señor. Pero Judas no parece hacer eso, ¿no? Y aquí entra la gran diferencia, porque todos, sin excepción, tienen pies de barro, ¿no? Y en esto todos podemos vernos en el espejo de ellos. Así que nuevamente la pregunta, ¿en qué estaría pensando Jesús cuando escogió a este grupo de hombres, ¿no? Porque sabía que le iban a fallar.
sabía que quizás no le iban a responder, pero igualmente él se confió en el potencial que veía en ellos, no tanto en sus pecados, no tanto en sus flaquezas, no tanto en sus debilidades, no tanto en la posibilidad de que lo traicionaran o lo negaran, ¿no? Porque si Jesús se concentrara en eso, pues entonces nunca había hecho nada, ¿no? Ante todo, Jesús ve el potencial en ellos, que es posible cuando nos dejamos guiar, cuando nos dejamos iluminar por la gracia de Dios, por el Espíritu de Dios, ¿no? Y podemos decir lo mismo de nosotros, ¿no? Que así como tenemos la capacidad de llegar a ser santos, también tenemos la capacidad de ser unos demonios. O sea, cuando nos rechazamos, cuando nos ponemos en contra, cuando le escupimos en la cara a nuestro Señor, ¿no? Pero también está en nosotros ese potencial, ese gran potencial de llegar a donde Dios nos quiera llevar, lo cual es posible en todos nosotros, si es que nos dejamos llevar por la gracia y por el Espíritu de Dios. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.